En este vídeo vamos a tratar dos tablas relacionadas con el análisis del dividendo. Por un lado, esta tabla llamada Análisis del dividendo, seguridad y rentabilidad, que lo que mide es la seguridad del dividendo y su rentabilidad. Y después la siguiente tabla que trataremos, que está relacionada con la anterior, que es el tema de la rentabilidad sobre el coste. Vamos a hacer esta tabla más grande y empezamos por la parte de la seguridad y rentabilidad. Vamos a ver todas las columnas una por una, desde la izquierda hasta la derecha, y después pasaremos a la siguiente tabla. La primera parte es relacionada con la estrategia, esto sería la estrategia de inversión, y como en general esta tabla, la mayor parte de empresas son empresas de calidad con grandes ventajas competitivas, lo que hacemos es dividimos esta estrategia de inversión, que se podría llamar estrategia de inversión en empresas de calidad. Lo que hacemos la dividimos en tres tipologías de subestrategias. Por un lado, las de dividendo, empresas de dividendo creciente, por otro lado otros, y por otro lado empresas de alto dividendo, que sería por ejemplo esta. Las empresas de dividendo creciente son las que pueden aumentar sus dividendos de forma consecutiva y de forma indefinida. Las empresas de alto dividendo son empresas que están pagando un alto dividendo pero ya no lo pueden aumentar, y en otros estamos estableciendo aquí empresas que no pagan dividendos, pues ahí ponemos en una cesta todas puestas en otros. Ahí entrarían empresas value, empresas growth y cualquier otro tipo de empresa que no esté en las categorías dividendo creciente y alto dividendo. Pero hay que recalcar que básicamente esta clasificación es para inversores que en general invierten a largo plazo y en empresas con grandes ventajas competitivas. Este análisis, estas dos tablas tienen que ver con el análisis del dividendo, con lo que esto no se puede hacer en los casos en los que la empresa no pague dividendos, con lo que no se puede hacer ni en Facebook, ni en Amazon, ni en Adobe, etcétera. Por ello, en estos casos muchas columnas van a aparecer vacías por este motivo. No todas, y esto lo veremos ahora. La siguiente columna es cuando vosotros utilicéis la tabla, pinchando en cada columna os aparecerá un desplegable con las instrucciones de cada una. Aquí para que no me moleste lo he quitado, pero en cada una pincharíais y os aparecería exactamente igual que aquí. Aquí os aparece la información, pues os aparecería en cada una por si os olvidáis. Es los años que lleva la empresa aumentando sus dividendos. Aumentando es que paga un dividendo al año siguiente superior al dividendo del año anterior. Con lo que Apple lleva 10 años aumentando el dividendo de forma consecutiva y 10 años también manteniéndolo. En este caso, Apple lleva 10 años pagando dividendos. Mantener el dividendo significa que no lo has recortado. Sería mantenerlo, es como mínimo lo has podido mantener o subir. O sea, si una empresa, si Apple, me lo invento porque no es así el caso, pero si Apple llevara 10 años, bueno, mira, vamos a decirlo con Intel porque va perfecto para este caso. Tenemos a Intel. Intel lleva 8 años aumentando el dividendo, pero manteniéndolo lleva 23 años. ¿Por qué? Porque antes del 8 pues hubo una congelación de dividendo, y el dividendo es como que se estancó. No lo recortaron, pero se estancó. Entonces hay como dos baremos. ¿Cuántos años llevas? Siempre es hasta la actualidad, hasta el momento actual. Entonces, en los últimos 8 años, Intel ha aumentado los dividendos año tras año en los últimos 8 años, pero sí que hasta la actualidad, y en los últimos 23 hasta la actualidad, como mínimo lo ha podido mantener, ¿de acuerdo? Mantener significa que si un año me da 1,10 dólares por acción y el otro año siguiente me da otro 1,10 y al año siguiente me da 1,10, esto sería el tema de mantener. En general, las empresas que buscamos para dividendo creciente son empresas que lleven, cuantos más años lleven aumentando el dividendo y manteniendo el dividendo, es mayor seguridad nos da esta empresa en cuanto a la seguridad del dividendo.
Este concepto lo vamos a ver ahora. La seguridad del dividendo significa es cómo de seguro es que la empresa nos va a seguir aumentando el dividendo. Básicamente es así, que sería lo mismo que decir cómo de seguro es que la empresa no nos va a recortar el dividendo ni nos lo va a suspender. Por lo tanto, a este concepto se le llama la seguridad del dividendo. Y esta seguridad del dividendo se puede medir por muchos baremos y de muchas formas diferentes, porque un cúmulo de cosas, pues al final nos puede hacer decir, oiga, pues esta empresa es complicado que suspenda o recorte el dividendo. Si es muy complicado que suspenda o recorte el dividendo en el futuro, evidentemente, pues entonces decimos que esta empresa tiene una muy alta seguridad del dividendo. Es cuando es casi imposible que en los próximos años ni lo recorte ni lo suspenda, simplemente lo seguirá aumentando. Después ya pasaríamos al grado de seguridad alta, es cuando la empresa también sigue siendo lo más normal que siga aumentando el dividendo y sea muy complicado que lo recorte o lo suspenda. Por lo tanto, sería un poquito menos que seguridad muy alta, sería seguridad alta. Media sería en la media, en lo normal. Seguridad media significa que es complicado que la empresa, que ya es complicado que la empresa lo recorte o lo suspenda. Ya baja es cuando ya es posible que en los próximos años la empresa ya es más probable que recorta o suspenda el dividendo. Y ya muy baja es que está prácticamente a punto de recortarlo o suspenderlo en los próximos años. Aquí este nivel de seguridad afecta tanto al recorte del dividendo como a la suspensión del dividendo, con lo que teniendo en cuenta que la mayor parte de empresas de estas son empresas con grandes ventajas competitivas, lo normal es que si hay algún bache en estas empresas, lo recorten un poquito, no que os lo suspendan entero. Eso sería lo más extraño, ¿de acuerdo? Que os lo suspendan entero 1 o 2 años que no paguen dividendo y después recuperarlo y después que sí os paguen, esto sería lo más extraño, porque lo normal es que lo recorten un poquito o que lo congelen, eso sería lo normal. Pero esto sería el medidor de la seguridad del dividendo. Se mide aquí y también se puede medir, en este caso lo tengo medido de 0 al 10. Pero podíais medirlo con los puntajes que sea, del 0 al 5, del 0 al 1000, lo que queráis. Aquí lo tengo medido del 0 al 10. Un 10 significa que es imposible, por decirlo así, que Apple en los próximos años suspenda o recorte el dividendo. Pues eso sería la interpretación. Cuanto una empresa más años lleve aumentando el dividendo sobre todo, e incluso manteniéndolo, es más probable que en el futuro lo siga pudiendo hacer, porque es una prueba de que la ventaja competitiva de esa empresa está aguantando durante muchos años y cuantos años y cuantos más años lleve la empresa. Pensar que un dividendo es coger dinero de esa empresa y pagárnoslo. Y ese dinero ya no está en la empresa una vez nos lo paguen. O sea, son empresas que tienen que ir bien, tienen que generar muchos beneficios y nosotros obtenemos rentabilidad en estos casos, tanto por los dividendos que vayamos cobrando cada año como para la revalorización tanto por los dividendos que cobremos cada año como por la posible revalorización de estas acciones, de las acciones de estas empresas. Estas empresas de dividendo creciente crecen mucho en beneficios porque por ello se pueden permitir el ir pagando dividendos y cada año pagar una rentabilidad superior. Por ello que en general empresas que lleven muchos años, pues mucho mejor para el tema de la seguridad del dividendo. Es que están puestas más a prueba. Han pasado, cuantos más años, por más crisis económicas han pasado y siguen pudiéndonos aumentar por el dividendo. Con lo que la mejor prueba de fuego de esto es que una empresa ya lleve muchos años aumentándolo, porque es que ha pasado por muchas crisis económicas y no ha tenido ningún bache. Por lo tanto, a mayor años aumentando el dividendo o manteniéndolos, mayor seguridad del dividendo. Las empresas que hay unos conceptos, sobre todo anglosajones, que se refieren a lo que catalogan a las empresas, a veces lo veréis, catalogan a las empresas en función de los años que lleven manteniendo, aumentando los dividendos. Entonces, las empresas que lleven más de 5 años aumentando los dividendos, creo que se llaman retadores. Las empresas que lleven 25 años, como mínimo 25 años aumentando sus dividendos, se llaman aristócratas del dividendo, que son las más famosas. Y campeones del dividendo serían empresas que llevaran 50 años aumentando sus dividendos de forma ininterrumpida. Eso se llaman reyes del dividendo, sería la traducción. La traducción del término inglés que se utiliza para eso, que es Dividend Kings. Entonces, resumiendo, a veces lo veréis de esta forma, un poco adornado,
pero veréis Dividend Kings, ¿vale? Serían 50 años como mínimo aumentando los dividendos de forma consecutiva. Aristócratas del dividendo, que es lo más habitual. Bueno, lo más habitual, no hay muchas empresas que sean aristócratas del dividendo porque necesitas estar 25 años de forma ininterrumpida aumentando por dividendos. Por lo que incluso existen índices de aristócratas de los dividendos, que son esas empresas que llevan 25 años aumentando los dividendos de forma ininterrumpida. Que lleven 50 años hay muy pocas empresas, con lo que existen muy pocas empresas que sean Dividend Kings, que serían los reyes del dividendo. La mayor parte de empresas que lleven muchos años aumentando dividendo y que sean muy reputadas, pues están en la lista de los aristócratas del dividendo, que son 25 años aumentando dividendos de forma ininterrumpida. Y después están los retadores, que sería la traducción, no sé si lo llaman callengers o callejeros. No sé exactamente el término que es la traducción, porque es que tampoco lo miro estos nombres, pero veréis que serían, creo que la traducción sería retadores, que llevan que como mínimo 5 años aumentando sus dividendos de forma ininterrumpida. Este último término se utiliza para algunos inversores de dividendos, lo utilizan como filtro para aceptar una empresa de aumento de dividendo creciente para su cartera. Es como un requisito mínimo que le exigen. Entonces, un requisito mínimo que le exigen es que la empresa lleve como mínimo 5 años aumentando dividendos para poder considerarla entrar en su cartera. Es un criterio que podéis utilizar si queréis. O sea, si una empresa... Es como que un inversor de dividendos está buscando empresas que puedan aumentar sus dividendos de forma consecutiva. Entonces, como una candidata mínima, es como que hubiera tenido que demostrar en el pasado un mínimo de años aumentando dividendos. Pues este mínimo normalmente se pone en 5 años, por eso se llaman retadores del dividendo o un término así. No sé exactamente cuál es la traducción porque hay algunas traducciones, pero el término son esto, ¿vale? Son los 5 años, que es lo que el inversor da a decir, bueno, pues si llevas 5 años aumentándome el dividendo, pues como que me puedo fiar de ti. Pues sería así, más o menos. Vale. Pasando a que se pueden del 0 al 10, se pueden clasificar o muy alta, alta, media, así la tengo clasificada. Otra cuestión importante sobre la seguridad del dividendo es que podéis invertir con empresas perfectamente de seguridad media del dividendo o incluso de seguridad baja del dividendo. Muy baja es una empresa que las que tengo puestas como muy baja, que bueno, en este momento no tengo ninguna aquí, que tengo puestas como muy bajas son empresas que van a suspender el dividendo en 1 o 2 años. Prácticamente seguro porque no se pueden permitir seguir aumentándolo a ese ritmo. Pero a veces lo que generalmente ocurre en estas empresas es pensar que es un recorte, no es una suspensión entero. Simplemente si os pagan un dividendo de 1,10 dólares por acción, pues te lo bajan a 0,80 dólares por acción y el año que viene pues ya será 0,85 dólares por acción, el otro 0,90. Es como que hacen un parón, bajan un poquito y continúan subiendo. Simplemente que la empresa no se puede permitir pagar ese dividendo en ese momento porque está en muchos casos en procesos de reestructuración. Por ello que entrar en empresas con seguridad del dividendo aunque muchos inversores de dividendo opten solamente por entrar como mínimo en empresas que tengan una seguridad del dividendo alta, que es un criterio que se puede utilizar, es decir, oye, yo invierto solo en empresas con una seguridad del dividendo alta porque así sé que no me lo van a suspender. Es una alternativa igualmente eficiente entrar en empresas con seguridad media, incluso con seguridad baja. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de los casos simplemente es que no se pueden permitir tanto dividendo y no van a suspenderlo entero, simplemente van a hacer una corrección y bajar ese dividendo un 20 o un 30% y seguirán pagándolo. Sobre todo empresas que llegan hasta una rentabilidad por dividendo del 8, del 9 por 10% y no pueden aumentar sus ventas más. Esto ocurre y simplemente pues si estaban pagándote un 9%, pues te lo recortan y y te pagan ya a partir de entonces un 7% y a partir de ahí lo vuelven a subir a partir del 7%. Con lo que, aunque haya un criterio igual que el criterio anterior que utilizan algunos inversores de tener como mínimo 5 años aumentando dividendo para poder considerarlo en una cartera de dividendo creciente, ese criterio tiene un pase que más o menos está bien. Lo que pasa que en ese criterio anterior lo que te puede ocurrir es que una empresa la cojas en un momento demasiado madura y ya no crezca tanto la revalorización del precio de las acciones. Pero está bastante bien el criterio anterior de que lleve 5 años como mínimo aumentando el dividendo. No está mal. Pero el tema de la seguridad del dividendo es más complejo, porque una empresa que se pone en una situación de baja seguridad del dividendo o media,
es media. O sea, media sería lo aceptable. Pero una empresa que se pone una baja seguridad del dividendo, incluso muy baja, es porque tiene algún problema puntual. Y claro, ese problema puntual ya ha desembocado en que sus acciones ya hayan caído bastante, un 20, un 30, un 50%. Entonces, una empresa que ya esté claro, con una baja seguridad del dividendo muy baja, que el mercado ya vea claro que ese dividendo no lo va a poder sostener, esa acción casi en la mayor parte de los casos, en el 90% de los casos, ya habrá bajado su cotización un 40 o un 50% por ese motivo. Con lo que posiblemente sea una buena oportunidad de compra, aunque la seguridad del dividendo sea baja o muy baja. Con lo que utilizar el criterio de seguridad del dividendo es mucho más complejo, porque yo encuentro muchas oportunidades de inversión, de hecho las mejores, cuando el dividendo está suspendiéndose o está a punto de suspenderse o ya el mercado da por hecho de que te lo va a recortar. ¿Por qué? Porque hay muchos inversores de dividendo que cuando ocurre eso, pues quieren vender sus acciones y decir, no, mira, a mí no me recortes el dividendo. Si me lo recortas, vendo y compro otras acciones. Pues es así. Entonces la mayor parte de oportunidades de inversión las encontraréis en situaciones en donde la seguridad del dividendo sea baja o muy baja y serán muy buenas oportunidades de inversión, aunque esas oportunidades de inversión ya impliquen de por sí un recorte del dividendo, pero son recortes muy pequeños y podéis aprovechar precios de las acciones mucho más bajos. Entonces, utilizar la seguridad del dividendo como criterio de entrada, es decir, como mínimo tiene que tener seguridad media o tener seguridad alta, que hacen algunos inversores, no lo veo del todo correcto, porque perdéis las mejores opciones de invertir en empresas que pagan dividendos, porque en ese momento es cuando el mercado se pone más nervioso, cuando van a suspender los dividendos. Por lo tanto, yo no lo utilizaría la seguridad del dividendo como un criterio de selección de empresas, de decir, no, como mínimo, igual que el anterior, se puede utilizar, de decir, como mínimo lleve 5 años aumentando el dividendo, y vale, está bien ese criterio. Vale, pues, pero tiene sus problemas también, evidentemente, porque la empresa ya es mucho más madura que antes, con lo que ya tiene la revalorización del precio de sus acciones no va a ser tan alta, pero bueno, tiene sus pros y sus contras, pero la seguridad del dividendo es distinta, porque podéis encontrar muy buenas oportunidades de inversión con seguridad del dividendo baja o muy baja. O sea, empresas que estén suspendiendo o a punto de suspender. De ahí serán las mejores opciones y la bolsa, las acciones en bolsa de esa empresa ya habrán caído mucho, porque el mercado se habrá asustado. Entonces, no es tanto como un criterio, desde mi punto de vista, pero aquí cada inversor que haga lo que quiere, porque cada inversor es un mundo y tiene una filosofía de inversión o estrategia un poco diferente. Aunque todos inviertan o estén buscando empresas de dividendo creciente, unos lo harán de una forma y otros lo harán de otra forma. En mi caso, prefiero poder entrar en empresas con seguridad de dividendo baja o ya suspendiéndolo, recortándolo o muy baja. Pero para lo que sí que veo que puede ser útil el tema de la seguridad del dividendo es para una empresa que ya lleves mucho tiempo en cartera y que empezó siendo una empresa de seguridad muy alta del dividendo, poco a poco ya pasó a ser una empresa de seguridad alta y ya después pasó a seguridad media. Esto que es porque cada vez las ventas crecen menos y se está volviendo más madura, pero de forma que cada vez puede crecer menos, con lo que al final cada vez su dividendo crecerá menos. Entonces puede servir más como indicador de cuando ya te está bajando de alta a media, poder vender, porque ahí el precio de las acciones todavía no te lo habrá recogido, todavía no habrá recogido una bajada. No habrá una bajada porque seguirá siendo un dividendo seguro. Un nivel de seguridad media sigue siendo un nivel de seguro con una seguridad aceptable, ¿vale? Para un inversor de dividendos, porque pensar eso, tenerlo en la cabeza, no, este tipo de empresas no os van a suspender todo el dividendo, es decir, de pagarte un 9% a no pagarte nada, no, será de pagarte un 9% a pagarte un 7%, será un pequeño recorte, ya está en la mayor parte de los casos, debido a que son, eso si hacéis selección de empresas correctas, hacéis una selección de empresas con grandes ventajas competitivas, etcétera. Si cogéis cualquier cosa que paga alto dividendo, no, evidentemente. Evidentemente el dividendo se puede ir a cero y para muchos años, ¿vale? Pero si hacéis una selección de empresas medianamente bien, viendo las ventajas competitivas, equipo directivo y todo lo que explicamos en otros vídeos, pues no va a haber problema y serán casi siempre recortes. Entonces el tema de la seguridad del dividendo, pensar eso y se puede utilizar para una empresa que veis que baja de alta a media. Vale, pero porque cuando baje de seguridad del dividendo de media o baja, a ver si no han caído las acciones en ese momento, pues vale, pues podéis aprovechar, pero lo normal es que ya hayan bajado porque ya se empieza a descontar que la empresa va muy ahogada. No obstante, si veis una empresa que estáis ahí llevo muchos años invertidos o pocos y cae la seguridad del dividendo de media baja y sus acciones no han caído, podéis aprovechar para vender y comprar otra.
porque ya es que tienen muy poca capacidad para seguir aumentándolos. Entonces este concepto de la seguridad de dividendos es un poco complejo de entender, pero es así. Lo intentaremos continuar explicando. Siguiente columna es el PER. Aquí el PER simplemente lo pongo en esta tabla como contraposición a la rentabilidad por beneficio, que es un poco distinta a la rentabilidad por dividendo. Simplemente porque es lo contrario, la división contraria. El PER es el precio partido por el beneficio por acción. El PER de Microsoft en este momento es 30,5. Esto significa que cogiendo todo ese beneficio que está obteniendo Microsoft, y si lo pudiéramos cobrar todo, nos recuperaríamos la inversión inicial en 30 años. O sea, todo el dinero que invirtiéramos en Microsoft lo recuperaríamos en 30 años. Si, por ejemplo, lo hiciéramos la misma inversión en AT&T, recuperaríamos nuestra inversión en 7 años, teniendo en cuenta que pudiéramos coger todo ese beneficio que está generando AT&T al año, que nos lo pagaran todo. Y esto sería la traducción del PER más simple, por lo que si somos inversores que queremos obtener el mayor retorno, en principio nos deberían interesar, digo en principio porque es entre comillas, empresas que coticen a un PER no demasiado alto. Cuanto más bajo, mejor. Pero evidentemente es solo un pequeño criterio a la hora de definir lo que estamos buscando, porque podemos perfectamente invertir en empresas con PERes altos si tienen un buen crecimiento y al final vamos a obtener más beneficios con ello. Pero en general, los inversores de dividendo, en general intentaremos buscar empresas con un PER no demasiado alto. Pero habrán casos en los que sí merezca la pena, sobre todo cuando la empresa tiene mucho crecimiento. Pero haceros a la idea sobre la comprensión del PER ahí y ya está. El término este que he dicho antes, de si pudiéramos coger todos esos beneficios y quedárnoslo, pues en la bolsa no puedes hacerlo en la mayor parte de los casos. ¿Por qué? Porque hay parte que se lo queda a la empresa, bien sea para reinvertir en la propia empresa o para dejarlo dentro de la empresa, para temas de mantenimiento, lo que sea. Para cualquier cosa, no todo el beneficio nos lo dan. Y eso es, y aquí voy a saltar a lo que se llama payout, que sería la columna esta. Payout. Nos vamos al ejemplo de Microsoft. Microsoft va a repartir este año un dividendo de $2,47 por acción. En este dividendo, que pongo dividendo año actual, se supone que es para el año actual, son 2,47. La mayor parte de empresas americanas reparten dividendos 4 veces cada año, con lo que este 2,47 sería la suma de todos esos repartos que va a hacer en el año. Aquí, como estamos manejando cifras anuales, siempre pasaremos la cifra a un formato anual, con lo que cada trimestre no nos pagarán 2,47, nos pagarán 2,47 partido por 4 más o menos. Entonces, nos pagarán 2,47, pero ¿cuál es el BPA? O sea, ¿cuál es el beneficio por acción de Microsoft para el año? Son 9,40. Eso significa que por cada acción de Microsoft que nosotros compramos en el mercado, esta sería la columna de precio, por $287,05, $287,05 es lo que cuesta una acción de Microsoft. Sobre eso, ¿cuánto beneficio está generando Microsoft? 9,40. Esto significa que la rentabilidad por beneficios es de un 3,3%. Este 9,40 partido por 287,05, que es el precio que cuesta cada acción de Microsoft que compramos, si compramos 4 acciones de Microsoft, nos gastaremos $287,05 multiplicado por 4 acciones. Entonces, ¿qué es la rentabilidad por beneficio? Pues es el beneficio que está generando durante los últimos 12 meses, durante este año, Microsoft 9,40 en relación a lo que hemos pagado por cada acción de Microsoft. Entonces, ¿esto qué significa? Que la rentabilidad por beneficios, o sea, si pudiéramos coger todo el beneficio y llevárnoslo, o nos lo pagara la empresa, sería un 3,3%. Pero ¿qué pasa? Que la rentabilidad por dividendo no es lo mismo que la rentabilidad por beneficio.
porque parte del dinero se queda dentro de la empresa para reinversiones o como reservas o para lo que la empresa decida, porque el tema del dividendo lo decide el equipo directivo. Entonces, claro, su rentabilidad por beneficio sería el 3,3%, pero no lo paga todo. ¿Cuánto paga? Pues ¿cuánto nos van a dar al final? Un 0,9% del dinero que hayamos invertido por acción. 0,9% por acción. ¿Por qué? Porque el payout es de un 26%. Entonces, el 26% de este 3,3%, pues nos lo pagarán como dividendos. Por eso se llama payout. O sea, ¿cuánto dinero del beneficio nos lo pagas? Sería el 26%. Todo el restante, el 74%, se queda dentro de la empresa para lo que el equipo directivo estime apropiado. Este payout sirve para comparar la rentabilidad por beneficios con la rentabilidad por dividendos. Y este payout también es lo mismo que si la empresa genera 9,40 dólares por cada acción y nos pagará 2,47 dólares por cada acción, pues estos 2,47 dólares respecto a este 9,40 es el 26%. Esto es lo que significa el payout. ¿Cuál es el payout del 26%? Entonces, a haceros a la idea que no todas las empresas pagan la misma cantidad. Hay empresas que están haciendo payouts muy altos y otros muy bajos. El payout máximo sería el 100%. Aquí si veis una empresa con algún payout muy alto es simplemente porque este año ha tenido menos beneficios. El payout máximo sería el 100% para haceros a la idea. Pero si un año ha tenido la empresa muy pocos beneficios y está pagando dividendos muy altos, pues puede ser que el payout sea superior al 100%, pero eso hay que mirar que solamente sea un año en concreto porque haya tenido un mal año, etcétera. El payout, igual que en la mayor parte de las cifras en finanzas, no solo hay que mirar del último año, que estamos viendo de los últimos 12 meses, hay que ir a alguna página web de información financiera y ver el payout de los últimos años, cuál es el payout medio y compararlo con el flujo de caja libre y compararlo con otras medidas, con lo que no se puede interpretar directamente como estamos viendo aquí. Simplemente es para que os hagáis a la idea de si una empresa, veis aquí que tiene un payout muy alto, que tiene una seguridad del dividendo media o baja, pues puede ser porque el payout ya sea muy alto, puede ser también porque el crecimiento del dividendo estimado ya sea muy bajo los próximos años y por varios motivos. O sea, simplemente para detectar el motivo se puede utilizar, pero temas del payout y eso, o temas de análisis del dividendo, hay que ir a investigarlo más a fondo. La rentabilidad por beneficios, este 3,3%, también se le conoce como PER inverso y también como otros nombres, pero simplemente haceros a la idea. Si el precio es precio partido por BPA, la rentabilidad por beneficios es BPA partido por precio. La rentabilidad por beneficios sirve para comparar con otras inversiones, por ejemplo, un plazo fijo o un inmueble alquilado, ya que está midiendo todo el beneficio obtenido. Tanto la rentabilidad por beneficio como la rentabilidad por dividendo las estoy, según lo más altas o más bajas que sean, pues aparecen las más altas en verde fuerte, las un poquito también altas en verde claro, y así bajamos también color amarillo y al final bajamos al color rojo, que en principio serían según la escala que utilicemos de colores. Aquí podéis, cuando pincharíais aquí os aparecería una anotación y aparecerían las escalas, porque esto, dependiendo de qué escalas usemos, pues puedes decir que una rentabilidad por dividendos baja del 0 al 2% o del 0 al 2,5%, del 0 al 3%, depende. Aquí tenemos unas escalas puestas y a más, pues a mayor rentabilidad por dividendo simplemente está en un color más amplio, pero esta es la misma escala que utilizamos para rentabilidad por beneficio, pues es la misma escala. Para los crecimientos utilizamos otras escalas distintas. Vosotros simplemente, si queréis saber en qué momento cambia de color, de subir del rojo a pasar al naranja, simplemente pincharíais aquí y os saldría el desplegado de decir, la naranja es del 0 al tanto por ciento, el verde es de aquí a aquí, porque cada una puede tener unos colores distintos. Si alguna quisierais ordenarlo, por ejemplo, por rentabilidad por dividendo, podéis pinchar aquí o aquí según la página web
como en Trace, según el navegador, y ordenaríais de Z a la A y las rentabilidades por dividendo más altas os aparecerían encima. Para Imperial Brands, la más alta, que sería el 8,5%, os aparecerían ordenadas así. Cualquier cifra la podéis ordenar de este modo, si quisierais verlo así a simple vista. Cuando os canséis, le dais aquí hacia atrás y ya está. El concepto de rentabilidad por dividendo es dividendo obtenido partido por precio de las acciones. Con lo que esta rentabilidad por dividendo siempre se está moviendo porque el precio de las acciones siempre se está moviendo. Cada vez que abre el mercado se está moviendo todo el rato, con lo que vuestra rentabilidad por dividendo es como que todo el rato se mueve. Se mueve hasta que compras las acciones, porque cuando la compras el precio ya no se mueve, ya solo es un precio, el que vosotros habéis pagado por esas acciones y ya está. Entonces la rentabilidad por dividendo se mueve hasta que la compráis. Si yo ahora mismo compro acciones de Verizon en este momento ya, suponiendo que el mercado esté abierto ahora y me las permita comprar, ¿cuál sería la rentabilidad por dividendo inicial? El 4,7%. Y ya no se va a mover porque es dividendo partido por precio multiplicado por 100, dividendo partido por precio multiplicado por 100. Pero claro, el precio ya no se mueve porque ya es el que yo las he comprado, con lo que ya tengo mi inversión hecha, con lo que la rentabilidad por dividendo inicial sería del 4,7%. ¿Por qué inicial? Este es un concepto importante de entender. Porque estamos invirtiendo en empresas de dividendo creciente. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque nuestra rentabilidad por dividendo inicial será el 4,7%, pero a partir de ahí irá subiendo cada año y cada año obtendremos por esa misma inversión una rentabilidad por dividendo mayor y seguiremos cobrando cada año más de forma indefinida. Por eso invertimos en empresas de dividendo creciente para que cada año obtengamos una rentabilidad superior sin hacer nada. Esta rentabilidad superior es sin hacer nada. Si la empresa a partir de ahí se revaloriza igual el precio de las acciones, ahí está otra fuente de rentabilidad que si vendiéramos, pues obtendríamos un beneficio por la plusvalía. Pero sin la plusvalía y sin hacer nada, empezaríamos cobrando un 4,7% y cada año iría aumentando. ¿Por qué? ¿A razón de qué? ¿A razón de qué iría aumentando? A razón del crecimiento estimado de este dividendo, que son las estimaciones de cuánto podría crecer el dividendo anualmente en esta empresa. Fruto de esto sale un concepto llamado CDN, que la traducción, aquí pongo CDN porque es complicado. Este es un concepto que inventó un inversor que tenía un apodo que se llamaba Chowder y al final a esto se le llama Chowder Number, pues C de Chow, D de Der y Number, número Chowder, entonces lo he puesto abreviado con CDN porque aquí a ver cómo hablamos de esto, porque pero bueno, la situación está que esta especie de indicador que creó un inversor americano era rentabilidad por dividendo sumado a el crecimiento del dividendo de los últimos 5 años. Esto sería, no es exactamente así, esta fórmula, porque nosotros utilizamos el crecimiento del dividendo estimado, un crecimiento que todavía no ha ocurrido, que es el que estimamos más probable para los próximos 5 años, con lo que esto sería un Chowder Number estimado. Pero como él es quien lo inventó, pues prefiero utilizar su teórico nombre que él utilizó para, pues el homenaje, por decirlo así, para no copiar nada, ¿vale? Para copiar, pero homenajeando a quien inventó el indicador este. Básicamente este indicador lo que hace es suma la rentabilidad por dividendo con el crecimiento del dividendo. Es como si le hicieran una suma. Hace 4,7 más 2, 6,7. Entonces, ¿qué es lo que hace este indicador? Este indicador hace la suma de los dos, de la rentabilidad por dividendo más el crecimiento, y le hace una suma quitándole el porcentaje normalmente, pero en algunas páginas web lo veréis también de forma porcentual. Al final da igual que sería un 6,7% que un 6,7%, pero se entiende mejor un 6,7% por lo que ahora explicaré, porque al final no deja de ser un número. Entonces, ¿qué es lo que hace ese indicador? Lo que hace es que un inversor de dividendos, porque en principio Chowder era un inversor de dividendos, sobre todo se hizo esto, lo que hace este indicador es decir, cuando un inversor piensa qué empresa le interesa más, o sea, a la hora de seleccionar inversiones, y el inversor se para y dice, a ver, ¿cuáles son la lista de posibles candidatas en las que voy a invertir? Esta, la otra. Si es un inversor que está buscando mucho la rentabilidad por dividendo y mucho el crecimiento estimado del dividendo, dice, ¿qué hago? ¿Compro una empresa que genere una alta rentabilidad por dividendo
O mejor me decanto por empresas que, aunque generen una rentabilidad por dividendo menor, al final ese dividendo crezca muy rápido y voy a acabar ganando más. Claro, pues la fórmula esta de CDN, Chowder Number, responde a esto de decir, oye, pues te pondera las dos cosas y dice, cuanto mayor es el Chowder Number, mejor, más rentabilidad vas a ganar. Claro, si la rentabilidad final al final se compone de cuánto dividendo, de la rentabilidad por dividendo inicial, más cuánto va a crecer ese dividendo al cabo de los años, y al final cuántos dividendos voy a cobrar entre todo, pues a cuanto más altas sean estas dos cifras, como en la suma, pues mayor número de Chowder tendrá. Entonces, aquí hay unos baremos que son, creo que he puesto los originales que utiliza él, pero bueno, da igual porque realmente la interpretación es esta. Aquí utilizo verde oscuro para CDN por encima de 15, verde claro entre 12 y 15, naranja entre 8 y 12, pero hace eso, este indicador, y lo que dice es que a mayor número Chowder, a mayor número de Chowder, más dinero voy a ganar con los dividendos obtenidos. Sí, vía o bien porque estoy comprando ya con una rentabilidad por dividendo inicial muy grande, o porque ese dividendo va a crecer mucho en el futuro, o por una combinación de ambas. O sea, es como si quisieras decir, coger la renta. ¿Qué hago yo aquí? Cogiera la rentabilidad inicial del dividendo y el crecimiento del dividendo, si lo quisieras poner, ¡pam!, todo en una celda, pues sería el número Chowder. Y la interpretación sería eso. Voy a mover hacia atrás, que creo que he roto esta fórmula. Vale. Y esa sería la interpretación. Por ello que inversores que estén buscando una rentabilidad por dividendo muy alta ya ahora, que no puedan esperarse a cobrar altos dividendos el día de mañana, o sea, inversores que necesitan invertir el dinero pero cobrar ya una alta renta. Estos inversores optarán primera por elegir empresas con una rentabilidad por dividendo como mínimo del 3 o del 4% y las demás las descartarán. Y también que tengan un número Chowder bastante alto. En cambio, inversores que durante muchos años no necesiten cobrar esos dividendos, sino que los vayan a seguir reinvirtiendo, etcétera, y no necesiten las rentas hasta el día de jubilación, pues entonces da igual que operen con una rentabilidad por dividendo inicial. Pueden coger empresas con rentabilidad por dividendo más baja, pero que al final tengan un número de Chowder más alto. Entonces, ¿por qué? Porque al final, al principio cobrarán menos, pero al final ese aumento de los dividendos hará que al final acaben cobrando más, por decirlo así. Esto viene en relación a la siguiente tabla, que es esta, que es análisis del dividendo, rentabilidad sobre el coste. Aquí lo que tendríamos es esto. Con el ejemplo de Intel, hemos visto el concepto de rentabilidad por dividendo. Si compráramos ahora Intel, la rentabilidad por dividendo inicial sería el 3%. Pero claro, si la empresa, si su dividendo no creciera, que sería una empresa, esto es porque es una empresa de dividendo creciente, entonces cada año aumenta el dividendo. ¿A qué razón? Al 5% anual. Pues el CDN es 8. 3 más 5, 8. Perfecto. ¿Qué hacemos aquí? Que esto es una empresa de dividendo creciente, que le aumenta el 5. ¿Qué significa? Que la rentabilidad por dividendo del año 1, ¿cuál será? El 3%, que es la del año inicial. ¿Cuál sería la del año 2? Aquí hay otro concepto que es la rentabilidad sobre el coste, que vendría durante los siguientes años, que iría aumentando. Pues el segundo año, si el primer año ya compramos ahora, ya nos da el 3% y aumenta a razón del 5%, pues el segundo año nuestra rentabilidad ya no sería rentabilidad por dividendo, sería rentabilidad sobre el coste, que es lo que nos ha costado. Realmente es el mismo concepto, pero se podría llamar rentabilidad por dividendo del año 2, no habría ningún problema. Pero no es la rentabilidad, no es el concepto de rentabilidad por dividendo en sí, porque el concepto de rentabilidad por dividendo es un concepto como de antes de comprarlas. ¿Qué rentabilidad por dividendo me daría esta acción? Una vez las compras, tú ya tienes el coste fijo, ya has comprado a este precio, con lo que tu rentabilidad por dividendo ya, si la empresa es de dividendo creciente, ya solo sube. Solo sube porque el precio es el mismo y el numerador, el de rentabilidad por dividendo o la rentabilidad sobre el coste es
dividendo partido por precio, si tu precio es fijo y cada año te aumenta el dividendo, tu rentabilidad por dividendo aumentará matemáticamente. Y así es, y por eso es la inversión en dividendos crecientes y por eso es tan atractiva, porque cada año haga lo que haga la bolsa, da igual que suba o que baje, tú vas a cobrar más dividendos, siempre y cuando la empresa tenga la capacidad de poder seguir aumentándolos. Por eso es importante hacer un análisis no solo del dividendo, sino de toda la empresa en sí y asegurarse que sea una empresa que tenga esa capacidad de poder aumentar los dividendos, con lo que cada año irá aumentando de forma indefinida. Con lo que, ¿qué significa que la rentabilidad sobre el coste del año 7 será el 4%? Pues si compramos ahora y el crecimiento es el 5%, el año 7 cobraremos un 4% de rentabilidad por dividendo y será el 4%. Habremos empezado por el 3 y aquí el 4. Claro, cuanto mayor es el crecimiento del dividendo estimado, más va aumentando aquí para el año 10, pero esto continúa hasta el infinito, mientras la empresa sea capaz de seguir pudiendo aumentar el dividendo. Si, por ejemplo, empresas que pueden aumentarlo mucho más rápido, como por ejemplo, bueno, aquí podríamos, por ejemplo, Microsoft, utilizamos Microsoft para ello, empieza en una rentabilidad por dividendo más baja. Pero esta rentabilidad por dividendo más baja, como aumenta el 13%, pues puede aumentar rápido. Entonces, simplemente esta tabla es una comparativa de poder saber más o menos cuánto se podría cobrar de dividendos a partir hasta el año 10. Aquí no pongo más del año 10 porque si ya es difícil en las inversiones hacer una predicción a 3 o a 5 años, pues a 10 hay mucho más margen de error. Solo que en los dividendos no hay tanto margen de error, porque no es como los beneficios de las empresas que pueden ser más oscilantes. Los dividendos es como que es más fácil predecirlos. Por ello que aquí simplemente la tabla esta lo que refleja es eso. Cuánta rentabilidad cobraríamos según van transcurriendo los años. A partir de ciertas rentabilidades, por este caso hasta a partir del 6 pasa a ser el color verde fuerte, a partir del 0 al 2% estamos hablando de los colores rosa, ¿veis? Las que son por debajo del 2%, entre el 2 y el 4 pasamos a colores amarillos, simplemente por eso es por un tema de visualización. Para una mejor comprensión de los conceptos yo utilizo los nombres traducidos al castellano, ya que aprendérselos directamente en inglés es mucho más difícil para quienes empiezan desde cero. No obstante, si hay algún término, como por ejemplo el PER, que está muy internacionalizado, utilizo el mismo nombre. Si hay algún término que es en honor a alguien que lo creó el indicador, pues en honor a quien el creador utilizo el mismo nombre y ya no lo traduzco porque, bueno, por hacer un poco de honor, por decirlo así. Pero cuando ya es un término que no se utiliza ni en español ni nada, pues lo traduzco con la traducción más similar. Lo digo porque la rentabilidad por dividendo en inglés se la conoce como dividend yield, lo conoceréis así, pero en español el término más utilizado es rentabilidad por dividendo. Y la rentabilidad sobre el coste que yo pongo aquí, RS, rentabilidad sobre el coste, en inglés se llama, si dividend yield se llama la rentabilidad por dividendo, el RSC, rentabilidad sobre el coste, en inglés lo veréis como Yield on Cost. Entonces veréis las letras Y o C, que sería rentabilidad sobre el coste. Entonces yo lo traduzco directamente como rentabilidad sobre el coste, pero equivale al término inglés útil, pero ese término no está internacionalizado, porque básicamente simplemente es conocido por aquellos inversores que en Estados Unidos invierten en dividendos y ya está. O sea, no es como el PER que está muy extendido. Por lo tanto, yield on cost, que sería rentabilidad sobre el coste, pues si hay rentabilidad del dividendo, lo traducimos por rentabilidad sobre el coste, que es más fácil entenderlo, porque es una rentabilidad sobre el coste de lo que nos ha costado esas acciones comprar. Y con esto ya terminaríamos el vídeo de estas dos tablas.